Bienvenidos al curso de Sistemas de Información Geográfica para la Reducción del Riesgo de Desastres, presentado por el Instituto de Eventos Extremos de la Universidad Internacional de Florida. En este curso aprenderán acerca de los fundamentos de los sistemas de información geográfica y explorarán su aplicación en la planificación de la reducción del riesgo de desastres. Durante este semestre trabajaremos en función de un marco conceptual y funcional para comenzar desde lo pequeño y lo simple, con miras a mejorarlo y aumentar su sofisticación y utilidad a lo largo del tiempo. Exploraremos una gama de tecnologías de código libre o de libre acceso, las cuales proporcionan la capacidad de iniciar este proceso a muy bajo costo. Realizaremos ejercicios con estos programas para superar la curva de aprendizaje inicial y ayudarlos a obtener la comodidad y confianza para trabajar con estas herramientas. En esta unidad discutiremos los conceptos empleados por este enfoque y revisaremos los contenidos del curso a un nivel general. Mi nombre es Catherine Windham, geógrafa de profesión, y desde mis inicios he trabajado en estudios e investigación en reducción del riesgo de desastres. Como geógrafa, uno de los enfoques principales de trabajo es el estudio y análisis del territorio, indagando en cómo la sociedad y la naturaleza se relacionan para generar contextos y realidades diversas. En este sentido, el espacio provee un contenedor transversal para analizar las diversas problemáticas existentes, así también como para proponer soluciones. En este contexto, el estudio del riesgo y los enfoques y acciones para la reducción de este no son una excepción. De esta forma, los sistemas de información geográfica constituyen una herramienta principal para la integración de las distintas componentes y variables que se relacionan en el espacio para generar escenarios de riesgo, y también para proponer medidas de mitigación y reducción adecuadas al contexto. Sin embargo, muchos esfuerzos de reducción de riesgo no incorporan la dimensión espacial debido a las restricciones técnicas y presupuestarias que puedan existir en una comunidad. Este curso tiene como objetivo abordar un enfoque espacial holístico y colaborativo en la identificación del riesgo a través de herramientas locales y apropiadas, accesibles y sostenibles a largo plazo. También es importante que tengan en cuenta mi información de contacto y espero con interés escuchar de cada uno de ustedes durante el semestre. Los objetivos del curso que se enumeran aquí también se encuentran disponibles en el programa, pero el punto clave es que brindaremos una introducción a toda la gama de actividades necesarias para emplear los sistemas de información geográfica en un contexto de reducción del riesgo de desastres. Entre los principales objetivos se encuentra comprender el software y todo lo que se necesita para que funcione, considerar cómo se comunican los resultados del análisis e incluso avanzar en el proceso de reducción del riesgo de una comunidad hipotética. Además, obtendrán una comprensión suficiente de estas herramientas para evaluar la idoneidad de las actividades de SIG propuestas y abogar por su uso dentro de sus comunidades. Al finalizar este curso exitosamente, esperamos que consideren con confianza el rol de los sistemas de información geográfica en los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres y que incluso sean capaces de diseñar programas que le permitan a la comunidad beneficiarse de esta tecnología y enfoque. Comencemos estableciendo los fundamentos del curso. El enfoque geoespacial es un método donde los problemas se abordan de una manera que considera su ubicación como uno de los aspectos de mayor importancia. De esta forma, uno comienza a resolver los problemas con el mapa, en lugar de simplemente usar el mapa para comunicarse en la parte final del proceso. El análisis espacial y la visualización cartográfica temprana y continua es esencial para abordar los problemas donde la ubicación es crítica, de forma similar a cómo los gráficos y las tablas son fundamentales para resolver problemas numéricos. Conceptualmente, el espacio proporciona un marco contenedor que permite que los datos dispares se puedan alinear, comparar y analizar.
Toda la información y resultados obtenidos desde un enfoque espacial pueden ser comparados y complementados entre sí, al tener la localización como un punto de referencia transversal. Con la capacidad de almacenar y conservar versiones de datos y datos de múltiples fechas, el enfoque geoespacial también se adapta al análisis temporal para analizar los cambios en el tiempo e incluso predecir posibles estados futuros. Los sistemas de información geográfica para la reducción del riesgo de desastres consisten en una compilación de métodos, herramientas y buenas prácticas utilizadas en la búsqueda de comunidades más seguras. Esta aprovecha una amplia gama de habilidades y disciplinas en el proceso y está estructurada para incluir mejoras a medida que el conocimiento, la tecnología y la comprensión de los fenómenos avanzan. En la unidad 2 profundizaremos en los sistemas de información geográfica, pero por ahora es importante entender que esta es una disciplina en rápida evolución que le permite a las comunidades tomar el control de su conciencia sobre los riesgos y con ello comprender mejor cómo pueden reducirlo. ¿Por qué proponemos esto? Explorando la base de datos del historial de desastres de EMDAT, queda claro que incluso teniendo en cuenta el aumento de la conciencia generada por las comunicaciones e Internet, los desastres y el daño que causan aumentan en frecuencia y en costo año a año. La alerta temprana y la educación han reducido la proporción de personas muertas y heridas en comparación con las afectadas, pero las cifras siguen subiendo y están a niveles que consideramos inaceptables. Si bien esto puede parecer deprimente, vivimos en un momento en el que tenemos una amplia gama de herramientas y técnicas a nuestra disposición para comprender mejor este riesgo, así también como la experiencia, la ingeniería y los recursos para mitigar gran parte de estas fuerzas de la naturaleza. Lo importante es hacer el esfuerzo de aplicar estas herramientas al máximo para fortalecer la reducción del riesgo de desastres y sus consecuencias. Si bien los sistemas de información geográfica tienen una larga historia en respuesta a desastres, su aplicación no ha sido sistemática y se ha enfocado en solucionar problemas de corto plazo, sin contribuir sustancialmente a salvar vidas. Al mirar las figuras del continuo del riesgo de desastres a la derecha de la presentación, es importante reforzar el uso de las herramientas antes del desastre, en la fase de prevención, hasta el punto en que el desastre en sí mismo sea menos probable. La afirmación clave al responder por qué el enfoque geoespacial tiene sentido para la reducción del riesgo de desastre es que todas las dimensiones del riesgo cuentan con la ubicación o la localización como un aspecto definitorio crítico. Más importante aún, la definición más básica de riesgo se determina en función de la amenaza y la vulnerabilidad compartiendo un mismo espacio, ya que no tenemos riesgo si es que no hay un elemento humano bajo exposición a una amenaza. Este aspecto esencial de colocalización confirma que el enfoque geoespacial es el punto de partida apropiado. Los sistemas de información geográfica son ideal para visualizar, registrar y almacenar información sobre amenazas y vulnerabilidades, pero aún más importante, proporcionan una plataforma digital analítica para poder comparar estos datos entre sí en forma de capa, para estimar también una gama de impactos significativos tales como el impacto y la estimación de pérdidas, así como modelos predictivos para ver lo que podría suceder en el futuro. Como plataforma digital, los SIG permiten al usuario estudiar su comunidad desde una amplia gama de niveles de observación o escalas. Por ejemplo, la comunidad puede elegir la escala que considera más pertinente para el análisis del riesgo, ya sea como una unidad total o considerando la división de barrios o vecindarios. Y finalmente, los activos individuales, como los centros médicos y las escuelas, se pueden analizar también de forma individual. Si aún no está convencido, podemos resumirlo. El riesgo de desastres es un problema complejo, y aún más complejo para aquellas comunidades que tienen que preocuparse por muchas amenazas diferentes. Las comunidades son dinámicas y se encuentran en continuo cambio.
Las herramientas geoespaciales son ideales para este tipo de análisis y cada vez son más potentes, menos costosas y más fáciles de usar. Estas herramientas también son escalables, por lo que puede comenzar de a poco y aumentar su complejidad sin perder las inversiones anteriores. A continuación, revisaremos 3 conceptos claves para recordar a lo largo del curso. La implementación de los sistemas de información geográfica para la reducción del riesgo de desastres no es un producto, sino un proceso continuo que contribuye al cambio en la forma en que operan las organizaciones. Es un proceso de evolución continua en la que los esfuerzos iniciados permanecerán activos, evolucionando y mejorando con el tiempo. No es un estudio único, sino más bien un sistema que se mantendrá y un análisis que se puede ejecutar siempre que sea necesario. El esfuerzo consiste en un sistema compuesto por una serie de elementos discretos. Cada uno de estos elementos puede actualizarse o mejorarse reemplazando el anterior. Además, el sistema puede crecer para incluir nuevas áreas y nuevas capacidades, por lo que comenzar desde cero no es un problema. Estos dos conceptos de escalabilidad y modularidad, en combinación con un plan de perfeccionamiento del proceso, constituyen un enfoque de desarrollo en espiral que mejora la capacidad del sistema en el tiempo, a la vez que proporciona una utilidad continua. Exploraremos esto un poco más. Revisemos nuevamente el concepto de desarrollo en espiral. En nuestro caso, el concepto central de que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad seguirá siendo el núcleo de todo lo que hacemos. Sin embargo, existe una amplia gama de capacidades que pueden hacer que el análisis sea más preciso y detallado. El desarrollo en espiral permite implementar un enfoque de mediano y largo plazo en el proceso de reducción del riesgo de desastres a través de los sistemas de información geográfica, sin limitar las acciones que se puedan llevar a cabo con las capacidades y recursos actuales. A continuación, revisaremos los contenidos principales del curso. En este módulo, proporcionaremos los fundamentos de los sistemas de información geográfica, discutiremos los elementos claves de personas, métodos, hardware y software, e incluso trabajaremos un software SIG de escritorio de código libre y nos familiarizaremos con él. Esta clase los introducirá a los datos geoespaciales y les entregará algunas estrategias para su obtención considerando un amplio rango de fuentes. En la unidad 4 revisaremos en profundidad los datos de amenazas de origen natural para comprender los desafíos y fuentes disponibles para su análisis espacial. Muchos sistemas de información geográfica para la reducción del riesgo de desastres se enfocan en las vulnerabilidades y analizan la mayoría de los recursos de la comunidad desde este punto de vista. Sin embargo, adoptaremos un enfoque diferente, ya que la mayoría de los recursos en la comunidad pueden ser considerados tanto como una vulnerabilidad o como una capacidad o utilidad para la respuesta. Por lo tanto, analizarlos a través de un solo enfoque de vulnerabilidad es un poco simplificador. En su lugar, los consideraremos como activos, aquellos elementos y recursos que la comunidad posee y que bajo el impacto de las amenazas pueden ser vulnerables, pero también resilientes y útiles en un contexto posterior al desastre si aún son funcionales. Al inicio se mencionó que los sistemas de información geográfica permiten una integración matemática de las amenazas y las vulnerabilidades. En la unidad 6 exploraremos la forma en que esto funciona e incluso realizaremos un ejercicio simple utilizando el sistema SIG trabajado en la unidad 2. Comprender el riesgo dentro del liderazgo de una comunidad es importante, pero comunicarlo a los ciudadanos es fundamental, ya que la mayoría de las actividades de reducción del riesgo serán ejecutadas por la comunidad que actúa en su propio interés. Establecer áreas como de alto riesgo puede tener consecuencias imprevistas en los valores de las propiedades y los usos del suelo.
es importante que todas las comunicaciones de riesgo se validen y limiten solo aquellas que puedan afirmarse con confianza. Discutiremos esto en la unidad 7 e incluso crearemos un mapa web para la comunicación de los riesgos a una audiencia pública. El uso de los sistemas de información geográfica está creciendo rápidamente y muchas organizaciones de todo el mundo lo están utilizando o promoviendo su uso para la reducción del riesgo de desastres. Exploraremos estos grupos en la unidad 8 y realizaremos un ejercicio para planificar cuidadosamente a quién deberíamos contactar para colaborar en los esfuerzos de reducción del riesgo de desastre de nuestras comunidades. Finalmente, en la unidad 9, analizaremos los esfuerzos de una comunidad hipotética para implementar este enfoque y revisaremos cómo priorizan sus amenazas, identifican socios y planifican sus esfuerzos para la reducción del riesgo de desastres. Todo el material del curso se entregará a través de esta plataforma web de Blackboard Coursites o también a través de correo electrónico. Aquí se entrega un detalle con las calificaciones del curso. Como pueden observar, el curso contará con ejercicios de laboratorio, cuestionarios y un proyecto final antes de finalizar el semestre. Este documento será nuestro texto principal y se aprovecharán varios recursos gratuitos en línea a lo largo del semestre. Para mayor información de los documentos complementarios, por favor, revisen el programa. Muchas gracias por su participación y esperamos que puedan disfrutar y beneficiarse con los contenidos de este curso.